Dios les bendiga, mis hermanos amados, hermanos, amigos. Les habla su hermano en Cristo y amigo Omar Guanches de la Iglesia Pentecostal La Gloria de Dios, Caracas, Venezuela. Vengo el día de hoy a compartir una palabra para ustedes, para su familia, para todo aquel que usted pueda compartir y que llegue esta palabra de edificación y de crecimiento en nuestro Señor Jesús. Fíjense que quiero compartir una palabra en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 5. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria había salido una banda armada y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Fíjense el contexto de esta palabra, de este versículo, que esta joven que fue prisionera, esta joven que era esclava porque servía a la esposa de Naamán, el general. Decía que el general tenía alta estima, le tenía alta estima el rey, amén, de aquel entonces, el que gobernaba, le tenía alta estima, porque por medio de él hubo una victoria en una batalla, pero la victoria se le dio Jehová de los ejércitos. Entonces, fíjense que esta joven, al saber de que aquel hombre, el cual ella le servía, él sufría de lepra. Bien sabemos que la lepra es una enfermedad que empieza a desgastar el cuerpo, empieza a comerse el cuerpo por dentro, y la carne se empieza a pudrir, se empieza a caer el paladar, se cae la nariz, los ojos, empieza a demacrarse el ser humano, la piel del ser humano. Pero esta joven, en medio de todas estas cosas, ella lo único que había era, en medio de su esclavitud o de que era prisionera, ella lo que tenía era bondad en su corazón. Y le decía a su ama, a la persona con la cual trabajaba, le decía: si mi señor le rogase a aquel profeta de Dios que está en Samaria, él lo sanaría. No es directamente que lo sana aquel profeta, sino que lo sana el Señor por medio de su profeta. Entonces vemos en la misericordia de Dios que alcanza a esta joven. No sabemos cuántas cosas habrá pasado esta joven. Estaba pasando un proceso, alejada de su familia, alejada del mundo quizás en el que ella estaba acostumbrada a esa edad. Quizás era una persona bastante joven, no lo dice la palabra, pero fíjense que la llevaron cautiva a aquel lugar. Y llega y esta joven, lo que sale de su corazón, lo que sale de su boca es una fe grande hacia nuestro Señor Jesús. Le dice, y bueno, este general toma la palabra de la joven y va allá, y para hacer más corto la historia de Naamán, aquel hombre que tenía quizás no se sabe cuántas condecoraciones, quizás ese uniforme, tenía muchos siervos, tenía muchos militares a su cargo, tenía tanta gente, tesoros quizás tenía de las batallas que había ganado, pero fue allá a aquel lugar para que fuese sano. Y fíjese que él quizás con todo esto pensaría que con los tesoros que tenía, él podía pagar para ser sano. Y si buscamos en la palabra un poco más adelante, él fue a buscar el profeta Eliseo, a pesar de que ya habían pasado otras cosas. El profeta Eliseo, fíjese que no lo atendió en ese momento, solamente le dijo que tenía que sumergirse 7 veces en el río Jordán. No nos habla la palabra cómo era el río Jordán, pero que se tenía que sumergir 7 veces. Y él dice, bueno, pero yo tengo tesoros para pagar, o cómo no me va a atender. Pero solamente le decía 7 veces.
no estaba de acuerdo él con sumergirse 7 veces o sumergirse en el Jordán. Solamente él quería ser sano en ese momento. Él sabía que la enfermedad que tenía era de muerte. Él sabía que la enfermedad que tenía era para morir. No sabía cuánto tiempo le quedaba. Pero solamente le dijeron que se sumergiera en el Jordán 7 veces. Y si un siervo le dijo, bueno, que si le dice que se sumerja 7 veces, o le diga que le sumerja una sola vez, o quizás le diga que haga otra cosa para que sea sano, confíe, hágalo. Y aquel hombre, quizás con un poco de desconfianza, le faltaba fe, él fue y se sumergió 7 veces. Y cuando se sumergió la 7ª vez, salió sano de aquello que le aquejaba su vida, de aquello que era la muerte que tenía encima de él, que quizás tenía mucho tiempo que no podía acercarse a su esposa, quizás tenía mucho tiempo que no dice la palabra si tenía hijos, pero nadie se le acercaba porque los leprosos antes los rechazaban, pero en este caso era un general, era una persona de alto rango. Nos enseña la palabra de que él tuvo que quitarse su uniforme, tuvo que quitarse todo aquello que tenía, quizás la vanidad, quizás el ego, quizás muchas cosas que tenía encima, y bajar a los pies de Cristo. ¿Cuántas veces estamos bajando a los pies de Cristo? ¿Cuántas veces nos estamos humillando ante el Señor, reconociendo que Él es el único, el verdadero, de que el tesoro no es nada, de que la plata no es nada sin Él? De que si no tenemos a Jesús en nuestro corazón, si no le recibimos en nuestro corazón, si no nos humillamos delante de Él, nada puede salvarnos. Seguimos con una muerte encima, seguimos con esa muerte que nos persigue día a día, que es todas las cosas que están en el mundo que nos llevan a la perdición. Aquellas cosas que quizás no nos edifican, que no nos ayudan a crecer, aquellas cosas que quizás tomamos decisiones de tener en nuestras vidas como vicios, y otras cosas que no nos ayudan a estar ante la presencia de Dios. Y Dios nos manda, así como mandaba a Naamán a quitarse el uniforme. Él nos habla en el contexto de la palabra de que tenemos que quitarnos y arrancarnos toda vanidad, arrancarnos todo rencor de nuestro corazón, arrancar todo pensamiento que no nos ayuda para ser sanos, para ser salvos. Él llegó y se quitó toda la vanidad, se quitó su uniforme y reconoció después que fue sano de que hay un solo Dios, de que hay un Dios, de que lo sanó a él, de que realmente ese Dios que está con usted y está conmigo, ese Dios que nos dio la vida, ese Dios que nos da el alimento día a día, ese Dios que está allí siempre fiel. Él siempre está esperando que nos humillemos y nos acerquemos a Él y reconozcamos de que le hemos fallado y de que sin Él no somos nada. Fíjense, en este momento le invito a compartir y hacer conmigo una oración. Vamos a humillarnos delante de la presencia de Dios. Vamos a humillarnos delante de su presencia, porque solamente delante de Él, del Dios de los ejércitos, de Jehová de los ejércitos, del grande, del poderoso, del único Dios, este Dios con mayúscula, este Dios que la D es en mayúscula, no en minúscula, porque es un Dios único, es un Dios grande, el único Dios poderoso. No hay nadie como Él. Reconozcamos en nuestro corazón que sin Él no somos nada. Repita conmigo: Señor Jesús, en este día te recibo en mi corazón. Entrego toda carga, entrego todo rencor, entrego todo lo que cargo que no es tuyo, lo entrego para recibirte en mi vida y que me ayudes a cambiar todo lo que tenga que cambiar. Escribe mi nombre en el libro de la vida para el día de tu venida, de mi partida y irme contigo. Mi hermano, si es primera vez que visitas este canal, te invito a darle me gusta, te invito a compartirlo. Este canal de la Iglesia Pentecostal La Gloria de Dios, Caracas, Venezuela, tu hermano en Cristo, Omar Guanches, se les ama en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Amén.